tonight, por ayudarnos esta as we noche, come to this second lesson a medida que venimos a esta segunda lección de la dinámica de la that the Word oración. of God, Que la palabra de Dios free course here now, hay en libertad aquí ahora. bind Satan Atamos a Satanás and every hindrance y cualquier impedimento in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse, hermanos. Now we read the scripture in the book of Genesis Hemos leído la escritura en el libro de where Génesis, Jacob prevailed with God en la cual Jacob prevalece and God changed his name. y Dios cambió su nombre. He said, you're no longer Jacob, Y le dijo, ya no serás Jacob, but you're Israel. sino Israel. You're a new man Eres un nuevo hombre because you prevailed with God. porque prevaleciste con Dios. And so this lesson Entonces esta is a lección continuation of our last lesson, es una continuación de la lección anterior. dealing with the dynamics of prevailing prayer. Estamos tratando con las dinámicas de la oración ferviente. And in our last lesson, En nuestra clase anterior we said there are 6 principles set forth in the New Testament. dijimos que habían 6 principios que se establecen en el Nuevo Testamento, Any one of them is active in you. que si cualquiera de ellos está actuando en ti, They give you an authority in prayer. te dan una autoridad en la oración. They put you in a place that you can prevail with God. Te ponen a ti en un lugar en el cual tú puedes vencer con Dios. Now we looked at the first 3. Y vemos ya vimos los primeros 3. We looked at, first of all, that there was a position of abiding. Vimos en primer lugar que había una posición de That is permanencia. our abiding in Christ. Esto es nosotros permanecer en The Cristo. second, El segundo, His word, or Christ abiding in us. su palabra, la palabra de Cristo habitando en And nosotros. then we closed the lesson with the third principle. Y luego the will of God. cerramos la lección con el tercer principio, la voluntad de Dios. We said that we may also know the will of God Y dijimos que también podemos saber la by voluntad de the Dios operation of the Spirit. por la operación del Espíritu. And we read Romans 8, 26 and 27. Y leímos Romanos 8, 26 y 27. We may just read that here tonight. Y quizá vamos a leer esto otra vez esta noche. This talks about Esto nos habla praying de orar in the will of God en la voluntad de Dios by the Holy Ghost. por el Espíritu Santo. Romans 8, 26, 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Now the Bible said that Christ ever lives to make intercession for us. La Biblia dice que Cristo vive para hacer intercesión de nosotros. Christ's intercession for the believer La intercesión de Cristo para el creyente is affected apart from the believer. es un efecto fuera del creyente. But the Spirit's intercession for the believer Pero la intercesión del Espíritu por el creyente is affected through the believer himself. es efectuada a través del mismo creyente. The Spirit maketh intercession for saints, El Espíritu hace la intercesión por los and santos He does it through you and I. y lo hace a través tuyo y mío. Now, verse 23 of that chapter 8 says, Y el versículo 23 de ese capítulo 8 dice, it states that we groan. establece que nosotros gemimos. But in verse 26 we read, said, He groans. Pero en el versículo 26 leímos que Él gime. But they're not two groans, they're one groan. Pero no son dos gemidos, sino un gemido. Are you and I ignorant of how or for what we should pray? ¿Acaso nosotros somos ignorantes de cómo o qué hemos de orar? But you have one within you, if so be you're filled with the Spirit of God, Pero tienen uno dentro de ustedes que dijo, sed llenos del Espíritu de Dios, knows the perfect knowledge and will of God. que conoce la perfecta voluntad y el conocimiento de Dios, He has faultless communication with the Father, que ha seguido esta comunicación con el Padre, and His almighty power in intercession is limited only by our degree of preparation. y su poder todopoderoso de la intercesión simplemente está limitado de acuerdo a nuestra capacidad de orar. He is only limited by our capacity for prayer. Él está limitado simplemente por nuestra capacidad de orar. If we are open for Him to make that intercession, Si estamos abiertos para que Él haga esa intercesión, there is no limitation on that prayer. no hay límite en esa oración. It must be remembered Tiene que ser recordado that knowing the will of God requires a heart in full submission to that will. que para saber la voluntad de Dios se requiere un sometimiento a esa voluntad. Whatever that will may be. Lo que sea esa voluntad, John 7:17 says, Juan 7:17 dice, if any man will do his will, si alguno hace su voluntad, he shall know
Él lo sabrá. If you do the will of God, Si ustedes hacen la voluntad Then de you'll Dios, know. entonces sabrán. but secondly, Pero en segundo lugar, it involves patience, involucra paciencia, waiting upon God in prayer, esperar en Dios en la that the oración, Spirit may enlighten us. para que el Espíritu nos alumbre, Not only a capacity for prayer, no solamente de acuerdo a la capacidad de la oración, but not outrun God, not run off and leave God. pero no solamente para apresurarnos y ya dejar la oración y dejar a Dios. Wait on God till we know. Esperar en Dios hasta que That sepamos, requires a patience. eso requiere paciencia. I found Pentecostal people don't have much patience. Yo he encontrado que la gente de Pentecostés no tiene mucha You paciencia. keep things jumping, Si tú mantienes las cosas todas saltando y they'll revoloteadas, stay with you. no se van a quedar contigo, But to stop, pero to detenerte wait, y esperar. it requires a patience of the Holy Spirit. Para esto se requiere la paciencia del Espíritu The Santo. testimony of George Mueller El testimonio de Jorge Müller illustrates the importance of these two features. nos ilustra la importancia de estos dos aspectos. We pointed up to here the willing heart Hemos mencionado dos ahora, el corazón deseoso and the voluntario waiting heart. y el corazón paciente. After 7 weeks of patiently waiting upon God regarding the building of 2 additional buildings, Después de 7 semanas de esperar delante de Dios en cuanto a cierta construcción que iba a hacer, Mr. Mueller wrote this: el señor Müller escribió esto. I have day by day been able to wait upon the Lord Yo he sido capaz de esperar en el Señor día tras día with reference to enlarging this work, en referencia a agrandar y prolongar esta obra. and have been during this period Y he estado durante este periodo in perfect peace, en perfecta paz, which is the result of seeking in this thing the Lord's honor, que es el resultado de buscar en este asunto el honor de Dios. without any effort. Sin ningún Could esfuerzo, I, by His grace, pude yo, por su gracia, put all thought aside about this whole matter, poner todo pensamiento a un costado acerca de este if asunto, only assured that it's the will of God that I should do so. si solamente estaba asegurado que era la voluntad de Dios que yo hiciera And tal on the cosa. other hand, Y por otro lado, would at once go forward if I knew it was His will. yo iría y seguiría adelante si sabría que era su voluntad. So after months having pondered this matter Y entonces, después de meses habiendo tocado este tema and having looked at it from all bearings and difficulties, y habiendo mirado este tema desde todas las dificultades y con barreras, then having been led after much prayer y después de haber sido guiado a través de mucha oración to decide on the enlargement, para decidir acerca de esta adición, my mind is at peace. mi mente está en See, paz. the patience La paciencia and the willing heart, y el corazón the deseoso, two of them go together. y los dos van juntos. If the Spirit is going to work, Si el Espíritu va a obrar, there must be that patience. tiene que haber esa We paciencia. may be patient waiting upon the Lord Quizás somos pacientes esperando en el Señor and pray our way into the full assurance of His will. y orar hasta la seguridad de su voluntad. This is the place of faith. Este es el lugar de fe. And that leads us to the next principle of prevailing prayer. Y esto nos lleva al siguiente principio de la oración The ferviente. ability to wait, to hear. La habilidad de orar, de esperar, de oír. How many have run off because of their impatience? ¿Cuántos han dejado de orar y se han ido a causa de su They impaciencia? know God has called them into ministry, into something. Ellos saben que Dios los ha llamado al ministerio, a algo. They don't know exactly what it is. No saben exactamente qué es. In their patience, they run off out there struggling, Y en su impaciencia ellos escapan, like Abraham, como Abraham, through Hagar, helping God with the flesh, tratando de ayudarle a Dios con la carne a través de Agar. and cursed the whole earth. Y maldijo toda la tierra. How many times has that happened? ¿Cuántas veces eso ha sucedido? We know something is the will of God, Sabemos que algo es la voluntad de Dios, but we get impatient. pero nos ponemos impacientes. Abraham knew it was the will of God for him to have that boy, Abraham sabía que era la voluntad de Dios que él tuviera ese hijo, but he got impatient. pero él se puso He impaciente. decided he'd help God, Él decidió ayudar a Dios and he cursed the earth. y maldijo la tierra. This is a great problem, Este es un gran problema, but through waiting and believing, pero a través de la espera y de la creencia we can have an answer from God. podemos recibir una respuesta de Dios. This is the faith that must be there. Esta es la fe que debe estar ahí. In 1954, En my 1954, wife and I were evangelists. mi esposa y yo éramos evangelistas. We'd only been preaching about 1 year, Solamente habíamos predicado por un año and we always got up early to pray. y siempre nos levantábamos temprano para orar. We were up this morning about 5 o'clock praying, Y recuerdo que esta mañana estuvimos a las 5 de la mañana, una mañana, and God spoke to me the word Saigon. y Dios me habló a mí la palabra
Saigón. I didn't know what that was or where it was. Yo no sabía qué era Saigón ni dónde estaba. But I told my wife, Pero yo le dije a mi esposa. and so we looked and saw that it was the capital of South Vietnam. Y vimos y bueno, descubrimos en el mapa que era la capital de Vietnam del Sur. And in 1954, the French were defeated there at Dien Bien Phu. Y en 1954 los franceses fueron derrotados ahí en una batalla. And the Americans were just getting involved. Y los americanos recién se estaban involucrando. But she and I both knew that God had called her there. Pero ella y yo, ambos sabíamos que Dios nos había llamado We ahí. had no money. Pero no teníamos dinero. We didn't know anybody. We just started to preach. No conocíamos a nadie, recién empezábamos a predicar. But we knew it as the will of God. Pero sabíamos que era la voluntad de We didn't know Dios. just when. Simplemente no sabíamos cuándo. And for 14 years, Y por 14 años we saw America become involved. vimos cómo Estados Unidos se involucró. The headlines every day was something about South Vietnam, Todos los titulares de los periódicos eran acerca de Vietnam, about Saigon. acerca de Saigón. But 14 years later, Pero 14 años después, me and that lady arrived at Tan Son Nhut Airport in Saigon. mi esposa y yo llegamos a ese aeropuerto en Saigón. And we got there in the will of God. Y llegamos ahí en la voluntad de Dios. We never one moment believed it wasn't the will of God. En ningún momento dudamos de que era la voluntad de Dios. Just didn't know when. Simplemente no sabíamos cuándo. But we prayed all the time. Pero oramos todo el And tiempo. in 1968, we arrived. Y en 1968 llegamos. We went downtown, rented a room in a hotel, Fuimos al centro, alquilamos una habitación en un hotel. went out on the street passing out tracts. Salimos a las calles repartiendo folletos. When we come back to the hotel, Cuando volvimos al hotel, we were walking across the hotel lobby. estábamos caminando el salón principal del And a hotel Vietnamese man sitting reading the paper y un vietnamita que estaba leyendo el papel looked up and saw my wife and I. miró y me vio a mí y a mi esposa. And he came where I was. Y él vino donde yo estaba He said, I've been looking for you for 7 years. y me dijo, te he estado buscando por 7 años. Looking for me? ¿Buscándome a mí? I don't know you, Yo no te conozco, but I know you. pero yo sí te conozco a He ti. said, I'm in charge of the military college here. Él me dijo, yo estoy a cargo de la escuela militar acá. I'm a colonel in the South Vietnamese Army, Yo soy un coronel del ejército vietnamita. and I'm over our war college, the same as your West Point. Y nuestra base militar es similar a la de ustedes. And when America got involved in the war, Y cuando Estados Unidos se involucró en la guerra, they sent me to learn the American military. me enviaron a mí para entrenar a los militares americanos. While in Florida, Y mientras estaba en Florida, I was born again. yo nací de nuevo. The first time ever to know God. La primera vez que yo conocí a And Dios. then I knew that my country is only religious. Y yo entonces supe que mi país simplemente era It never religioso. knew God. Nunca conocía a Dios. That was 1961. Eso fue en 1961. I came home, asked permission to get out of the army to preach. Y yo regresé a casa y le pedí permiso al ejército para salir a predicar. They would not release me. Y no me soltaron. They said I was too important to the war. Dijeron que yo era muy importante para la So guerra. in 1961, I began to fast and pray. Entonces en 1961 empecé a orar y And ayunar. after many days, Y después de muchos I días, saw a vision. yo vi una visión. I saw a man coming with his wife. Yo vi a un hombre venir con su esposa. And God said to me, Y Dios me dijo, this man will bring revival to this country. este hombre va a traer avivamiento a este He país. said, I knew you when I saw you. Entonces yo te conocí cuando te vi. Hallelujah. Aleluya. God gave us that revival. Dios nos dio ese avivamiento. We saw Pentecost come the first time to that. Vimos Pentecostés llegar por primera vez a esa tierra. 7 years we lived in that hell. Por 7 años vivimos en ese But we saw infierno. thousands of Vietnamese saved. Pero vimos a miles de vietnamitas salvos. But it took patient waiting. Pero fue necesaria la paciencia, la In espera. patience you possess your soul. En la paciencia tú posees tu God alma. don't get in a hurry. Dios no tiene apuro. A lady in my church, Una hermana de la her iglesia, husband wasn't saved. su esposo no era salvo. She was a praying woman. Ella era una mujer de She oración. prayed for that husband. Ella oraba por ese And esposo. one morning she stood and testified. Y una mañana ella se She paró y she testificó. said, this morning I was waiting before God. Ella dijo, esta mañana yo estaba esperando And delante I de said, Dios. oh God, you must save John today. Y yo le dije, Señor, tú tienes que salvar a Juan hoy. Time is running out. El tiempo se está pasando. And he said, Y él dijo, Mary, María, I know what time it is. yo sé qué hora es. Hallelujah. God don't get in a hurry. Dios no está en apuro. We wait on him. Nosotros esperamos en Él. His time, En su tiempo, he'll come Él vendrá if you'll wait. si tú esperas. So the fourth principle
Entonces el cuarto The principio prevailing prayer de la oración is prevaleciente you must pray in faith. es que tú tienes que orar en fe. You must abide. Debes He permanecer, must abide in you. Él debe permanecer en ti, You must ask according to his will. tú debes pedir de acuerdo a su voluntad And you must pray in faith. y tú debes orar en fe. Jesus said, have faith in God. Jesús dijo, tengan fe en For Dios, verily I say unto you, porque de cierto os digo that whosoever say unto this mountain, be thou removed, que quien sea que diga esta montaña, muévete, and be cast into the sea, y sea y ándate, échate en el but mar, shall not doubt in his heart, y sin duda en su corazón, but shall believe that those things he says shall come to pass, sino más bien cree en las cosas que dice, sucederá. he shall have whatsoever he saith. Él obtendrá lo que sea que él diga. Therefore I say to you, Por lo tanto, yo os digo, all things are possible, todas las cosas son posibles, that whatsoever you pray para and ask for, de tal forma que cualquier cosa que tú believe pidas that you received them, y crees que lo and you recibirás, shall have them. lo obtendrás. That's Mark 11, 22 through 24. Eso es Marcos capítulo 11, del versículo 22 al 24. Matthew 17 and 20 says, Y Mateo 17:20 dice, if you have faith, si tú tienes fe, nothing shall be impossible to you. nada será imposible para ti. And James 1 and 6 Y says, Santiago 1:6 dice, let him ask in faith, que pida en fe, nothing doubting. sin duda. Now the faith that operates in prayer Ahora bien, la fe que opera en la oración is not some uncanny something. no es algo simplemente raro, It's not a mysterious faculty that some saints have. no es una facultad misteriosa que algunos santos It's tienen, not something that isn't given to everyone. no es algo que no es dado, que es dado, que no es dado a todos. Have faith in God is a command of Jesus. Ten fe en Dios es un mandato de Jesús And as such, we're expected to obey. y como tal debemos obedecer. The one who commands us to believe El que nos encarga obedecer, will enable us to believe. creer, nos va a capacitar para He creer. never commands you and I to do what we can't do. Él nunca nos va a encargar que hagamos lo que no podemos And hacer. he said to me, Y él me dijo, have faith in God. ten fe en Dios. He didn't say, now I want you to try to do this. Él no me dijo, por favor, trata de He intentar. said, have faith in Él God. dijo, ten fe en Dios. Faith cannot be worked up. La fe no puede ser elaborada. No mere power of the will can produce it. Ningún tipo de voluntad poderosa puede producir la It fe. is necessary Es necesario for you to understand que tú and obey en- the laws entiendas y obedezcas las leyes that operate faith. que operan la fe. Now the basis of faith La base, el fundamento de la fe is a right heart condition with God. es una condición de un corazón correcto delante de The Dios. deadliest enemy to faith El enemigo más mortal de la fe is pride in the heart. es el orgullo en el corazón. This is a common enemy to faith, Y este es un común enemigo que afrontamos, especially in spiritual things. especialmente en cosas espirituales. A concern about your reputation before men, Cuando te empieza a importar mucho tu reputación delante de los hombres, rather than the eyes of God. en vez de a los ojos de Dios. A jealous desire to guard your position, Un deseo celoso de guardar y cuidar muy bien tu posición. though it may be at the expense of the Lord. A pesar que sea todo a expensas de Dios, It can affect the spirit of faith in your heart. puede afectar el espíritu de fe en tu corazón. How can you believe which receive glory of another, ¿Cómo puedes creer el que recibe gloria de otro and the glory that comes from God you don't seek? y la gloria que viene de Dios no buscáis? John 5:44. Juan 5:44. Effective faith in prayer La fe efectiva en la oración is impossible where such conditions exist. es imposible cuando estas condiciones If existen. your heart condemns you, Si tu corazón te you condena, have no faith toward no God, tienes fe para Dios, no confidence toward God. no tienes confianza para con Dios. It is deeply significant. Es significativo, muy profundo. The two who were commended by Jesus in the Gospels Los dos que fueron encomendados por Jesús en el Evangelio of having outstanding faith de tener una gran fe, were also marked by an outstanding humility. también fueron personas cuya evidencia característica era una humildad. The centurion and the Canaanite woman, El centurión y la mujer cananea. it was great faith and submission. Fue gran fe y también sometimiento. The centurion came to Jesus El centurión vino a Jesús and he had a servant sick.
Y él tenía a su siervo enfermo. Jesus said, I'll come and heal it. Jesús le dijo, yo voy a ir y sanarlo. Oh, he said, you don't need to do that. Y él dijo, no tienes que hacer eso. I'm a man myself of authority. Yo soy un hombre de I autoridad. say to one, go, and he goes. Yo le digo a uno, anda, y él va. Ven, y él viene. If you'll just say the word, Si tú dices la my palabra, servant will be healed. mi siervo se sanará. That's humility. Esa es humildad. That Canaanitish woman said, Esa mujer cananea dijo, my daughter's sorely vexed with the devil. mi hija está atormentada por el diablo. The disciples tried to run her off. Y los discípulos trataron de echarlo fuera. She wouldn't leave. Y él no lo dejaba. Jesus said to her, Jesús le dijo a ella, not right to take the children's bread and give to a dog. no es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. I understand that, Lord. Entiende eso, Señor. Dogs eat the crumbs. Ella decía, yo entiendo eso, Señor, pero los perros también comen las I've migajas. never seen such faith, he said. Y él dijo, nunca he visto tanta She fe. was marked by deep humility. Su evidencia era una humildad bien profunda. Pride in the heart El orgullo en el corazón destroys faith. destruye la fe. When you think you can, Cuando tú piensas que tú you're puedes, through. ya terminaste, ya no tienes On opción. another occasion, when the apostles asked the Lord to increase their faith, En otra ocasión, cuando los discípulos le pidieron al Señor que aumente su he fe, spoke of the servant plowing or feeding sheep, él habló del siervo que estaba alimentando a las ovejas, who had to learn to be humble as well as obedient towards his master. que tenía que aprender a ser humilde y también obedecer a su amo. And he concluded with this, Y concluyó con esto: even so you also, así también ustedes, when you've done all those things that are commanded you, cuando ya hayan hecho todo lo que yo les he dicho que hagan, say this, digan esto: we are unprofitable servants, siervos inútiles we've somos, done that which is our duty to do. hicimos lo que debíamos hacer. An obedient, humble heart Un corazón obediente y is the humilde first secret of the increase of faith. es el primer secreto de una fe que A aumenta. heart that's humble before God. Un corazón que sea humilde A delante heart de that Dios. knows it cannot, Un corazón que sabe que no puede, but knows that God can, pero que sabe que Dios puede. and is willing to submit. Y que desea someterse. Then God can work through such a servant. Entonces Dios puede obrar en ese siervo. Pride goes before a fall. Pero el orgullo viene antes de la caída. You cannot know God and be proud. Tú no puedes conocer a Dios y ser orgulloso. But then you have the instrument of faith. Pero luego tienen el instrumento de la fe. Now that is the word of God, Esa es la palabra de Dios. with its with its rather untold wealth of promises to you and to me. Con todo este juego de promesas, todo este tipo de promesas para ti y para mí. The only basis of true faith is the word of God. La única base de la verdadera fe es la palabra de Dios. Faith is an action La fe es una acción based on a belief, basada en una creencia, supported by a confidence apoyada en una of confianza continued action de una acción that continua, if God said it, que si Dios la establece, God will do it. Dios lo hará. That faith can only be based on the word of God. Esa fe solo puede ser basada en la palabra de Dios. The instrument of faith is the word of God. El instrumento de la fe es la palabra de Dios. My belief in that word, Mi creencia en esta palabra faithfulness of God to that word, y la fidelidad de Dios para is the esa palabra basis and the foundation. es la base para el fundamento de la fe. That is a promise that quickens faith, Esa es la promesa que aviva la fe. and it is faith that apprehends the promise. Y es la fe la que toma la promesa. You hear the word of God, Tú oyes la palabra de Dios and your faith is stirred to believe. y tu fe no quiere creer. You hear the word of God, Tú has oído la palabra de Dios. then your faith takes a hold of that promise. Luego tu fe se agarra de esa promesa. When you hear, Cuando tú oyes, your faith is stirred. tu fe es vivificada. And then your faith receives that promise. Y luego tu fe recibe entonces esta promesa. Now, I'm not speaking of the gift of faith, Y yo no estoy hablando del don de fe, hermanos, which is bestowed on a few people. que es puesto sobre algunos. But I speak of the grace of faith Pero yo estoy hablando de la gracia de la that fe, is in the heart of every man and woman that's born again. que está en los corazones de cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo. By grace are you saved Por gracia sois salvos, through faith. a través de la fe. That faith not of yourself. Y esa fe no de It vosotros, is a gift of God. porque es un don de Dios. You cannot be saved if you don't have faith. Tú no puedes ser salvo si no tienes fe. This is the faith I'm talking about. De esta fe estoy If hablando. you didn't have faith, you couldn't be born again. Si tú no tuvieras fe, no hubieras nacido de nuevo. It's God's faith that was given to you to believe Fue la fe de Dios que te ha sido dada a ti para that we're creer, talking about.
De esta fe estamos And hablando. that faith that you have in you, Y esa fe que tú tienes en ti, the faith that you couldn't be born again without, esa fe sin la cual tú no hubieras podido haber nacido de nuevo, is the same faith es la misma fe that was in every Old Testament saint, que estuvo en todos los santos del Antiguo the same Testamento, faith that was in the apostles. la misma fe que estuvo en los apóstoles, It is a faith that God gives us when we come to Him in repentance. es la fe que Dios nos da cuando venimos a Él en arrepentimiento. Faith cannot look to God to do other than what God has promised to do. La fe no puede mirar a Dios para hacer otra cosa fuera de lo que Dios ha prometido hacer. Now, since the nature of faith Ahora bien, como la naturaleza de la is fe to reckon on the faithfulness of God, es considerarse y ponerse en la fidelidad de then Dios, faith is necessarily bounded by the promises of God. entonces la fe necesariamente está unida a las promesas de Dios. The faith of God doesn't operate outside of that. La fe de Dios no opera fuera de esto. The faith of Abraham was this. La fe de Abraham fue esta. He believed God. Creyó a Dios. Romans 4:3. Romanos 8:3. And he 4:3. believed, and he believed that he meant what he said, Y él creyó que Dios quería decir lo que estaba and that God diciendo would do what he said. y que Dios iba a hacer lo que había dicho. Faith grows in the heart of one Ahora bien, la fe crece en los that corazones has his heart fixed upon that promise. de aquel que tiene su corazón puesto en la promesa. You lay hold to that promise, Tú agárrate de esa promesa and faith will grow. y la fe va a aumentar. Then finally there's the exercise of faith, Finalmente se encuentra el ejercicio de la fe, even patience. aún la paciencia. The mark of vital faith La evidencia de una fe vital is that it endures. es que persevera. God desires that we obtain the promise. Dios desea que nosotros obtengamos la promesa. Hebrews 11:33. Hebreos 11:33. But this requires a faith Pero esto requiere de la that has fe been purified and perfected que ha sido purificada y perfeccionada through the exercise of patience. a través del ejercicio de la paciencia. Nothing so tests faith Nada así, nada más que eso puede probar la fe, like a delayed answer. como una respuesta que You're demore. praying for God to do something. Cuando tú oras que Dios haga algo He's given you a promise, y Él te ha dado una promesa, yet it don't come when you think. sin embargo no viene cuando tú That is piensas. the greatest test of faith. Esa es la gran prueba de la fe. That means you're being tried by the Word of God. Eso quiere decir que está siendo probado por la As to palabra whether de you Dios believe it or not. para ver si tú crees o no. In the Gospel of Matthew, En el Evangelio según Mateo, two blind men are following Jesus. dos ciegos seguían a Jesús. They're saying, "Thou son of David, have mercy on us." Le decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. But Jesus never stopped. Pero Jesús nunca se He's detuvo. walking. Él estaba caminando. You can see the blind men stumbling along. Y tú podías imaginarte a estos ciegos ahí Thou corriendo y son of tropezando. Hijo de David, Have mercy on us. ten misericordia de Finally, nosotros. Jesus went in a house. Finalmente Jesús entró en una casa. I can see him fumbling around trying to find the door. Y yo me imagino a estos ciegos tratando de tocar las paredes y para encontrar la puerta de la casa. Finally, they got in the house. Finalmente entraron en la casa. And he said, "What do you want?" Y él les dijo, ¿qué quieren? They said that we might receive our sight. Y ellos dijeron que podamos recobrar nuestra vista. And he healed them right there. Y él los sanó en ese momento. Now I said to myself, Y yo me he dicho a mí mismo, why did Jesus make those blind men stumble around out there? ¿por qué Jesús hizo a esos pobres ciegos estar correteando y tropezándose Why didn't tanto? he stop in the street? ¿Por qué no se detuvo antes? Because he knew Porque él sabía if they really believed, que si ellos de verdad creían, nothing would stop them. nada los iba a detener. And if they don't believe, Y si ellos no creían, there's nothing he can do for them. él no podía hacer nada por ellos. Faith must be tried. Ellos tenían que ser probados. La fe Most tiene of que ser us- probada. Muchos de most of us nosotros would have quit. muchos de nosotros nos hubiéramos rendido, Not those men. pero no ellos. They believed he could. Ellos creían que él podía. Falling in the ditch didn't stop them. El caer y tropezarse fuertemente no los detuvo. If we can get to him, Si podemos llegar a él, woman with an issue of blood 12 years, esta mujer con este flujo sanguíneo Spent all por of her 12 money. años spent all of her money, había gastado todo su dinero doctors can't do anything, y los doctores no podían hacer nada. finally said, Pero finalmente dijo, if I can just touch the hem of that garment, si yo pudiera tocar el borde de ese I'll be manto, made whole. yo podría ser sana. Crowds are pushing him everywhere. Y las multitudes la estaban empujando. She's anemic, she's weak, Ella estaba anémica, estaba débil, been losing blood 12 years. había estado perdiendo sangre por 12 años. That little weak woman pushed her way through. Pero esa mujer débil empezó a penetrar hasta tocar a Jesús. That patient, waiting heart, Esa paciencia que espera, that faith that endures, esa fe que persevera,
God is not concerned that our praying should change things. Dios no está interesado en que nuestra oración cambie las cosas. He wants it to change us. Él está interesado en que la oración cambie a nosotros. God's more concerned that that prayer change you. Dios está más interesado que esa oración te cambie a ti. God promised Abraham a son in his old age. Dios le prometió a Abraham un hijo en su vejez. Years went by, no son was born. Y los años pasaban y ningún hijo nacía. When the improbable became impossible, Cuando lo improbable vino a ser imposible, Abraham's faith was made perfect, la fe de Abraham fue hecha perfecta and he was certain the promise would be fulfilled. y él estaba seguro que la promesa iba a ser cumplida. And Hebrews 6:15 says, Y Hebreos 6:15 dice, and having patiently endured, y habiendo soportado he pacientemente, received the promise. él recibió la I promesa. believe that should be Hebrews 11:15. Yo creo que eso es Hebreos 11:15. Believe that you have received is the words of Jesus, Cree que lo has recibido, son las palabras de and Jesús, you shall receive. y lo recibirás. Now, it is evident Es evidente that Abraham believed God during this time, que Abraham creyó a Dios en este for momento, the scripture says, porque la escritura dice, giving glory to God dando gloria a Dios in confident anticipation of receiving. en una confianza anticipada de haber recibido ya. Gave glory to God Él le dio gloria a Dios through those long years of waiting, a través de esos largos años de while espera. still praying, while still waiting. Mientras él seguía orando y He esperando, was brought to the point of faith where he was sure of an answer. él había sido traído al punto de la fe en el cual él iba a obtener una respuesta. And you must be willing to pray to the same point, Y tú tienes que desear orar hasta el mismo punto. whatever you're praying for revival, what else? Cualquiera que sea tu tema de oración, avivamiento o lo que sea. We cannot expect to reach such a point No podemos esperar obtener este punto without much perseverance. sin mucha perseverancia. You may have prayed long. Quizás has orado mucho. Your faith been sorely tried and tested. Tu fe ha sido muy fuertemente probada. You've been tempted to give up. Has sido tentado a Don't rendirte. give up. No te rindas. Just remember, Solo recuerda, he is faithful who promised. Él es fiel, el que prometió es God is fiel. not a man that he should lie, Dios no es hombre para que mienta, neither the son of man that he should repent. ni tampoco hijo de hombre para que se Hath he not arrepienta. said, ¿No ha dicho Él and acaso shall he not do it? y no lo hará? Has he not promised, ¿No ha prometido and shall he not make it good? y no lo hará esto una realidad? If God could lie Si Dios pudiera and mentir did lie, y mintiera, this universe would collapse. este universo se destruiría. Because the foundation of everything is the word of God. Porque el fundamento de todo es la palabra de Dios. God said to that man, Dios le dijo a ese hombre, in the day you eat that tree, you'll die. el día que tú comas de ese árbol morirás. Man, eat that tree, El hombre comió ese and árbol for 6,000 years he's been dying. y por 6,000 años el hombre ha estado muriendo. I haven't seen it, but I guarantee you there's a graveyard in this city. Yo no lo he visto, pero supongo que hay un cementerio también en esta ciudad. God said to that man, Dios le dijo a ese you hombre, eat it, you'll die. si tú comes, morirás. If 6,000 years later, 6,000 años después, he's still dying. el hombre sigue muriendo. Now the devil said to that man, Y el diablo le dijo a ese "Why, hombre, you'll not die. tú no vas a morir, You'll be like God." serás como Dios. 6,000 years later, 6,000 años he's después, not like God. él no es como The Dios. devil lied to him. El diablo le mintió. God told him the truth. Dios le dijo la verdad. You can rest your life on this word. Y puedes descansar tu vida en esta palabra. You can hang everything on this word. Puedes dejar todo en esta base. God promised, Dios prometió God will make it good. y Dios lo hará. Don't give up. No te rindas. The very testing La misma prueba is affecting you in the will of God te está causando en ti en la voluntad de and Dios preparing you for the blessing. y te está preparando para la bendición que Cast not viene. away your confidence, No eches afuera tu confianza, which has great recompense of reward. que tiene gran recompensa, For we have need of patience, porque necesitamos that paciencia after you've done the will of God, para que después que hayan hecho la voluntad de Dios may receive the promise. puedan recibir la promesa. Hebrews 10:35 and 36. Hebreos 10, 35 y 36. For prayer to prevail, Para que la oración prevalezca, it must be faith. tiene que haber fe. You do have faith. Tú tienes fe. You're a born again believer. Tú eres un creyente nacido de nuevo. That faith in you, you must always rise up on the side of that faith. Con esa fe en ti, tú tienes siempre que levantarte del lado de esa fe. This means you can't give any place to your fear. Eso quiere decir que tú no debes dar lugar a tu miedo. You'll never get beyond the place of fear if you face the impossible. Tú nunca vas a atravesar el lugar de miedo si es que tú estás afrontando lo imposible. Moses, faced with the Red Sea in front of him,
Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, Mountains on both sides, montaña acá y montaña acá, Pharaoh behind it. y Faraón atrás. It's impossible. Era imposible. Fear came to Moses. El miedo llegó a He Moisés cried out. y él clamó. It'll happen to all of us. Y nos va a suceder a todos nosotros. You and I, if we act in faith, simply means that I get up on the side of faith. Si tú y yo actuamos en fe, simplemente quiere decir que nos paramos en el lado de la fe. It means I believe what God says and not the devil. Esto quiere decir que yo creo lo que Dios dice y no lo que dice el diablo. This is faith, Esto es fe, not a matter of feeling. no un asunto de sentimientos, sino lo que Dios dice. I stand on that. Yo estoy de pie en esto. That is the faith, and that faith is in me. Esta es la fe y esa fe está en God give mí. me this faith. Dios me dio esta fe. I've been many places Yo he estado en muchos lugares where it was fearful, donde era muy, but I knew it was the will of God. donde tenía mucho miedo, pero yo sabía que era la I voluntad de didn't give Dios. place to that fear. No le di lugar a ese miedo. I got up on the side of what I knew God said, Yo me paré del lado de lo que Dios and He dice fulfilled the promise. y Él cumplió su promesa. In May 1992, En mayo de 1992, in the city of Moscow, en la ciudad de Moscú, I signed a contract yo firmé un for contrato $45,000 por $45,000 to rent a complex for 3 months para alquilar un complejo por 3 to house meses that school. para poder dar lugar a esa escuela. That was room, board, and lodging for that school. Ese iba a ser el lugar de alojamiento de la I escuela. had no money. No tenía dinero.